Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes aquí en su canal El Momento ha Llegado. Mi nombre es Salvador García y hoy tenemos a una gran invitada. Ella es Patti Durán. Bienvenida, Patti. Muchas gracias, Salvador. Gracias por la invitación y bueno, gracias a tu comunidad que me recibe el día de hoy. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, amigos, hoy tenemos un gran tema. ¿Quién no ha oído del rosario? ¿Ustedes saben cuál es el origen del rosario? ¿El rosario tiene poder? Pues bien, ahora vamos a ver este gran tema con Patti Durán. Patti, dinos acerca de este gran tema del rosario que muchas veces, pues yo me acuerdo de mi abuelita, de mis tías, abuelas, que ellas sí rezaban el rosario, pero lo que he estado viendo, que ya en estos nuevos tiempos, ya no se, ya no se usa mucho el rosario. ¿Qué ha pasado con este tema del rosario? Mira, el rosario ahora sé y estoy convencidísima que es una herramienta muy poderosa que la Virgen ha entregado prácticamente desde el siglo X, ¿no? Más o menos por ahí es donde inicia, como un arma poderosa para estos tiempos que son proféticos, ¿sí? Y si tú me permites, aquí tengo una guía aquí al ladito mío para Sí, irme con algunos datos precisos, porque hay cosas que no son mías, por supuesto, o la mayor parte de las cosas que yo voy a compartir es una recopilación de información, como para ir entendiendo de dónde nace el rosario, por qué afirmo que es una herramienta poderosa, hoy cómo se usa. Voy a hablar un poquito inclusive de exorcistas que utilizan el rosario como un arma, la más poderosa de todas para poder echar afuera a los demonios. Entonces, esto tiene un trasfondo y la importancia y la trascendencia de eso. Si me permites, pues voy a hablar un poquito de historia, luego vamos a hablar un poco de la oración, cómo está compuesta la oración y los secretos que guarda la oración del Ave María, porque desafortunadamente la mayor parte de nosotros pues no conocemos la trascendencia de esta oración y el impacto que tiene cuando nosotros aparentemente solamente hacemos como un rezo monótono, pero no claro. lo es, porque cada palabra que se pronuncia en el rosario tiene una trascendencia, porque la primera parte pues está escrita en la Biblia, ¿no? La Torá para los judíos. Entonces, bueno, la Torá en general desde el primer testamento y el segundo testamento. Para mí es la Torá, aunque si nos vamos estrictamente, la Torá solamente incluye los 5 libros, ¿no? Proféticos. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Fíjate Sí, que en el siglo X, por ahí algunas abadías comenzaron a, a rezar los 150 salmos. Estas abadías tenían como finalidad pues hacer estos 150 salmos como una anticipación de la nueva Jerusalén que está escrita en Apocalipsis. Y el fin de que estos monjes hicieran esta oración o estos cantos de los salmos era para anticiparnos a esta nueva Jerusalén. ¿Sí? Esto está escrito en donde? En Apocalipsis 5:9 y 5:13. ¿Sí? La gente puede ir ahí a consultar estos pasajes. Inclusive, bueno, yo voy a compartir un PDF que tú lo puedes compartir con tu comunidad, porque toda esta información que voy a compartir el día de hoy va a estar en ese documento y la gente puede ir claro. a consultarlo. Y bueno, sin embargo, en estas abadías había dos tipos de monjes, unos que eran que sabían leer y escribir y otros que no lo sabían hacer y que estaban dedicados a tareas como de limpieza o de la cocina. Sin embargo, ellos empezaron a rezar 150 Padres Nuestros y a partir de ahí prácticamente nace el rosario. ¿Sí? Después se lee un poquito o se recita lo que hoy conocemos como el Ave Marías, y ese es realmente el comienzo de lo que es el rosario. Posteriormente, en el siglo XII, Santo Domingo, que fue un santo español que se migra a Francia, y en una comunidad donde había tanto cristianos como protestantes, digamos así,
que no creían en Jesús, aunque creían en un Dios, pero no creían en Jesús, él se fue un día al bosque, se hincó y durante días se martirizó a sí mismo, ¿no? Quedó en ayuno, hizo oración y finalmente se le aparece la Virgen María y le da un mensaje. Y te lo voy a leer tácitamente. Le dice, ¿sabes, querido Domingo, de qué arma se ha valido la Santísima Trinidad para reformar al mundo? Y esto es bien importante, que con esta frase leamos el preámbulo, ¿sí? O sea, la esencia de esta frase. ¿De qué arma se ha valido la Santísima Trinidad? Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu, para reformar al mundo. Es decir, ellos están avalando, a partir de aquí nace el rosario, más formalmente, digámoslo así, están avalando al rosario como un arma para reformar al mundo. Y él le contesta, oh señora, tú lo sabes mejor que yo, responde él, porque después de Jesucristo, tu Hijo, tú fuiste el principal instrumento de nuestra salvación. Y él está diciendo una verdad que a veces cuesta reconocer, porque por el sí de María realmente entró la salvación al mundo, ¿sí? Cuando ella dice sí, ella en automático le permite entrar la salvación y el estado de gracia al mundo. En un ratito más voy a platicar el trasfondo de esto que está escrito desde el Génesis, porque mucho de lo que te voy a presentar está escrito en la Biblia, ¿sí? Y cómo el plan de Dios, desde el momento en el que cae el hombre en pecado, en automático, nuestro Padre, que es el creador de todo, él comienza un plan. Y ese plan lo dice en Génesis. Y ese plan, ahí ya estaba María y ya estaba Jesús en ese plan. Entonces, una vez que se cumple, que María dice sí, entonces inicia realmente o formalmente el plan de salvación para la humanidad, ¿sí? Siempre estuvo, pero ahí inicia realmente el plan de salvación para el mundo, ¿sí? Igual si tienes alguna pregunta, me puedes ir interrumpiendo, ¿eh? No, no, Porque yo empiezo y no paro. no, está muy bien ahorita. Ok, bueno, y dice, y añadió María, que la principal pieza de batalla ha sido el salterio angélico, ¿sí? Que en este caso ya se le llamaría el rosario. Y aquí es otra palabra importante, que es la piedra fundamental del Nuevo Testamento, ¿sí? Por ello, si quieres ganar para Dios esos corazones endurecidos, predica mi salterio. Estas dos enunciados guardan muchos secretos. Habla de la piedra fundamental. Si nos vamos a la primera parte del testamento, del testamento, en todos los salmos se habla de la piedra fundamental o la piedra angular. La piedra angular hace referencia, ya lo sabemos, a Jesús, o la piedra fundamental, que es la que une, por ejemplo, una construcción. Si nos vamos a la parte arquitectónica, une dos partes. Ya estaba, sin decirlo, ya estaba Jesús ahí metido, ¿sí? Y ahora dice, el salterio angélico, el rosario, es la piedra fundamental del Segundo Testamento. ¿Por qué? ¿Cuál es la piedra fundamental? Los salmos, que son los 150 salmos, con cantos, con oración, eso era como la piedra fundamental donde estaba descrito todo, de alguna forma, lo que iba a pasar. De hecho, si estudiamos los salmos, nos vamos a dar cuenta que algunos salmos están, pues a mí me parece que cuando se leen, cuando se estudian, inclusive estaríamos hablando de estos tiempos, como si no tuvieran ni pasado, ni presente, ni futuro, como que siempre estuvieran ad hoc para el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, el rosario se vuelve esa piedra fundamental porque cuando revisemos cómo está construido el rosario, pues nos vamos a dar cuenta que son los pasajes de la Biblia y está describiendo el segundo momento de salvación, ¿sí? Ya en el siglo XIV, un santo también que se llama Lano de la Roche, la Virgen, que también él era dominico, la Madre María le deja 12 beneficios del Santo Rosario. No te los voy a leer todos porque ahí los van a tener en la información. Sin embargo, creo que parte de la importancia y de la trascendencia del rosario que él le da estas 12 de esos beneficios es uno, es que se vuelve un arma poderosa. Dos,
que es una protección. Si tú lo tienes, es una protección. A quien lo reza es una protección asegurada. Uno, de que no vas a ir al infierno. Uno, que no vas a pasar por el purgatorio. Dos, que no vas a morir en una situación catastrófica donde tú no puedas recibir los sacramentales o por lo menos tengas un arrepentimiento. Aquella persona que lo rece tiene la posibilidad de salvar a las personas que están cerca de ellas, porque el rosario se vuelve un arma. Y ahorita lo vamos a entender un poquito más adelante por qué. Entonces, ahí está la información, se los vamos a dejar en el PDF para que ustedes se den cuenta la importancia y la trascendencia de ahora sí que el rosario, ¿no? Y bueno, ¿cómo se establecen los misterios? Bueno, San Pío en la batalla de Lepanto en el siglo XVI, ahí prácticamente se van a instituir los misterios porque él promueve este padre, o más bien sacerdote, establece que los rosarios ya tengan como una, bueno, que se establezcan los misterios y que de alguna forma se reflexione sobre la palabra de Dios del Segundo Testamento, ¿sí? Y se empiezan a hacer los primeros, que son los gozosos, los dolorosos y los gloriosos, ¿sí? Y lo curioso de esto es que la comunidad cristiana en ese momento, una vez que el padre Pío o San Pío les comparte que lo recen, es porque le ganan al ejército turco. Una batalla que era imposible de ganar porque no se asemejaba a la cantidad de soldados que tenían ellos con los que tenían el contrario. Y los ganan. Entonces saben que el rosario es quien hace que venzan a los enemigos. Y a partir de ahí, obviamente, el fomento del rosario fue bastante importante. ¿Sí? Perdón, Pati. Ahí Sí, vemos que, como dijiste, eh, el poder que tiene así y la es. protección. La protección. Mira, ahora acabo de platicar con una amiga muy cercana el día domingo acá en México. em, Ella me dice, no me explico, ella reza el rosario todos los días, ¿sí? No me explico cómo pasó porque dice, no, no es, digo, hoy me explica cómo estuvo, se iba a accidentar Sí, y dice, no me explico, Pati, cómo no sucedió. De verdad, no me lo explico porque me explica cómo pasaron las cosas. Dice, yo hubiera quedado aplastada, el de enfrente hubiera sido aplastado, no sé cómo cupo, no sé cómo no me pegó. Le dije, pues es el rosario, porque ella lo reza todos los días, ¿sí? Ella siempre su abuela le enseñó a rezar el rosario y era alguien que lo rezaba continuamente. Sin embargo, ahora que estamos trabajando en el rosario y que hablo sobre el rosario, entonces ella toma mucho más conciencia de la importancia del rosario, ¿sí? Y yo le digo, pues es el rosario. Ahí esa explicación humanamente nunca la vas a entender porque si es que tengo la imagen aquí de lo que pasó, no lo entiendo, las personas que vienen conmigo tampoco lo entienden, no lo van a entender porque eso es una cosa del cielo. Y ella pudo haber quedado aplastada como la persona de enfrente y como el mismo trailero, ¿no? claro. Que yo creo que se quedó dormido. Pero esto sucede. Entonces, el rosario es un arma poderosa. De hecho, si tenemos esta fe, esta fe y la ponemos lo que es en el rosario, vemos estos milagros, vemos esta protección, como lo que acabas de decir. Así es. Me hacen esta pregunta. Muchas personas dicen, yo no sé rezar el rosario. Eh, y lo básico es un Padre Nuestro, 10 Aves Marías, un Gloria, ¿sí? Y a veces me decían, bueno, pero es que el rosario trae otras bolitas, porque luego así lo dicen, otras bolitas, ¿y esto qué significa? Digo, hay muchas maneras de rezar el rosario y muchos tipos de rosarios, pero lo básico, si no hay tiempo en estos tiempos que estamos tan llenos de actividades y que a veces le dedicamos tan poco tiempo a esto, pero esta forma tan básica es lo digamos, es lo mínimo que pide, ¿no? Es Claro, como lo mínimo que tendría que rezarse. Sin embargo, le podemos agregar la letanía, le podemos agregar algunas otras oraciones y son válidas todas. Ahorita lo vamos a revisar. Pero lo sí, más importante es la fe, la intención
y la oración que salga desde el corazón. Y cuando me refiero que salga desde el corazón es que tú sientas que sale de aquí, ¿sí? Cuando yo siento que oro de verdad es porque estoy sintiendo que sale del corazón, no te sé explicar cómo es, pero yo lo siento que sale del corazón, como si mi corazón estuviera hablando, aunque mi boca está deletreando, aunque mi boca esté diciendo la frase, yo siento que sale del corazón. Y yo siento que eso es cuando funciona, porque inclusive empiezo a tocar las cosas y todo sale chispa. Es como si esta oración tuviera una energía, no solamente con la rosario, sino también con otras, pues. Pero cuando siento que sale de aquí, yo me doy cuenta que en automático en todo empieza a ser chispas, porque es esa comunicación. No sé qué tengan las oraciones energéticamente, que también algo sucede en nuestro cuerpo físico. A mí me pasa eso, y quizás puedan decir que estoy fantaseando y demás, pero eso me pasa y yo hago esto porque ya sé que sale la chispa y todo lo que toco sale chispa, porque es cuando yo siento o cuando yo sé que ora con el corazón. Otras veces puedo hacer una oración del Padre Nuestro, la Ave María y solamente repetir, porque a veces estamos tan absortos en el mundo que solamente repetimos, pero cuando realmente lo haces con conciencia, ahí se activa algo que no te sabría decir qué es. ¿Sí? Sí, así es. Sí, adelante, Pati. Bueno, fíjate que, bueno, la Virgen de Fátima, cuando se aparece a Sor Lucía, finalmente ella se presenta como formalmente ya como Nuestra Señora del Rosario, ¿sí? Tiene esta advocación. Ella se aparece la Virgen el 13 de mayo, durante, la primera aparición es en 13 de mayo y termina un 13 de octubre, ¿sí? El número 13 dentro de la Cábala tiene un significado profundo, ¿no? Que en otro momento quizá lo pueda explicar, porque yo me pregunto, cuando hay cuando se presentan a algunas personas, ya sea santos, o sea la Virgen, o sea Jesús, siempre hay un significado detrás y siempre hay secretos que tenemos que encontrar. ¿Qué hay? ¿Qué nos quieren decir esos indicios? Y eso es importante. A mí me encanta esto, siempre me gusta encontrar como el secreto porque es una manera que yo pienso que el Padre nos va dejando como huellitas, ¿no? O nos va dejando como ciertas cositas como para que uno vaya encontrando el trasfondo de un mensaje mucho más profundo, ¿sí? Claro. Y así en forma gruesa lo que te puedo explicar nada más es que son 12 apóstoles y en el centro está Jesús. Y ahí está el número 13, ¿sí? Wow. Entonces, por algo está el número 13 y casi siempre la Virgen se aparece los días 13. En el mundo decimos que el día 13 es de mala suerte. No, es un número muy importante, muy trascendente, porque son 12 apóstoles y él está al centro, ¿sí? Y de entrada porque el rosario es crístico, o finalmente es centro crístico, porque todo va dirigido a Jesús. Ahora ya vas a tener la Así es. respuesta que hace ratito me compartiste, Oh, sí, ¿sí? claro. Bueno, fíjate que lo que le dice a Sor Lucía, que son estos tres niñitos que se les aparece, Sor Lucía fue la única que quedó viva y hace poco creo que falleció, y dentro de los mensajes que le dejó, le dijo, el rosario es el arma de combate de la batalla espiritual de los últimos tiempos. Los últimos tiempos ya comenzaron. Entonces, este es el arma que tenemos los que creemos en Jesús y los que creemos en María. ¿Para qué? Y aquí le da la respuesta. Eh, Le dice que con esta arma, que es el rosario, nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a nuestro Señor, ¿sí? Ahí viene la otra respuesta, y obtendremos la salvación de muchas almas. Y advirtió que el demonio hará todo lo posible para distraernos de esta devoción, nos colocará muchos pretextos como cansancio, como ocupaciones, etcétera, etcétera, para que no lo recemos, ¿sí? Y la hermana Lucía afirmó, los dos últimos remedios que Dios daba al mundo era el Santo Rosario y el Inmaculado Corazón de María, ¿sí? Una de las cosas que María nos ha regalado es que si nosotros nos encomendamos a su Sagrado Corazón, ahorita no tengo la información de dónde la obtuve, pero a lo mejor la cita, pero ella prometió que si la gente en los finales de los tiempos ya estuviese en el infierno, ¿sí?
Ella, solamente por habernos encomendado a su sagrado corazón, a su corazón inmaculado, ella nos va a sacar de ahí. ¿Qué nos cuesta decirle, Señora, me encomiendo a tu inmaculado corazón? Nada, solamente eso. Ahora, María, ¿por qué es un gran regalo también? Porque Jesús en la cruz dio 3 regalos. Uno es el estado de gracia. ¿Qué significa? Que pagó la cuenta. ¿Eso significa que podemos pecar y hacer lo que queramos? No. Significa que abre la puerta. Si nos vamos al primer tiempo, en el lugar santísimo, en el tabernáculo, había tres espacios, ¿sí? El último era el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año para expiar los pecados. Y él se preparaba un tiempo, hacía un ritual para poder entrar a ese lugar, a estar en presencia de Dios, ¿no? Donde estaba el arca de la alianza. Jesús, como sumo sacerdote, te abre la puerta y dice, ahora tú puedes entrar al lugar santísimo, estar en la presencia de Dios, pero necesitas hacer ese trabajo de purificación, necesitas limpiar tu vasija, limpiarte tú para hacer luz, ¿sí? Y es curioso, ¿de dónde nace la mujer? Bueno, pues de la costilla, dice la escritura, ¿no? Claro. Y Jesús cuando muere en la cruz, ¿dónde le dan la última estocada? En el costado. Entonces, lo que Jesús está haciendo, y hace poco lo entendí, que así como nosotros como mujeres salimos de la costilla de Adán, Jesús abre su costilla, abre su costado para volver a ser insertados dentro de él. Todas las heridas de Jesús en la cruz tienen un significado, ¿sí? Entonces, al momento, es ese boquete que le abren en un costado es, te abro la puerta, vuelves a entrar, le perteneces al Padre. Puedes entrar hasta el lugar santísimo, porque ¿dónde le dan? En el corazón. Y recordemos que cuando él muere se rompe la cortina, ¿sí? Porque la cortina era como de 15 centímetros. No se podía romper y se rompe de arriba hacia abajo. Lo curioso es que se rompe de arriba, como alguien no podía, de hecho, hacían algo de lo que hacían en ese tiempo era que se llevaban animales y que los jalaban para ver si se podía, que no se rompiera la cortina. Se rompe de arriba y él dice, yo abro ese velo para que todos puedan acceder al lugar santísimo. El segundo regalo de Jesús en la cruz es María. Le dice, he ahí, aquí tu madre, he ahí tu hijo. ¿Qué hace una madre? Pedir por sus hijos. Claro. Así sea el más malo, ella lo sigue amando. Así. Entonces, cuando nosotros acudimos a la madre, ella nos acurruca en su seno, pero también nos lleva a su hijo. María es una intercesora, es una mediadora, ¿sí? Para llevarnos a la salvación que otorga su hijo, porque ella no otorga la salvación, Jesús sí, pero ella es una mediadora y tiene poder porque el Espíritu Santo, porque el Hijo y porque el Padre se lo otorgó, la Santísima Trinidad, ¿sí? Y ahorita vamos a explicar un poco más por qué. Y el tercer regalo es el Espíritu Santo, porque en el día de Pentecostés es entregado el Espíritu Santo, que se vuelve importante y trascendente, porque regala algo que se llama sabiduría y entendimiento. Para poder comprender la sabiduría de la Escritura, que es la Biblia o la Torá, bueno, la Biblia se estudia en cinco niveles, ¿sí? Estos 5 niveles nos lleva hasta el último nivel, que es el secreto, es decir, la, toda la escritura tiene una información en 5 niveles que nos va dando enseñanza cada vez más profunda. Para poder llegar al nivel más profundo de entendimiento necesitamos al Espíritu Santo, ¿sí? Que si nos vamos al árbol de la vida judío, significa Jogma y Binah. Es la sabiduría y la inteligencia, pero la inteligencia no racional, es la inteligencia para comprender las verdades que el mundo no ofrece, sino solamente la espiritualidad y entender a nivel profundo el para qué nos suceden las cosas y la importancia y la trascendencia de lo que sucede en nuestras vidas y cómo nuestro comportamiento nos tiene que guiar hacia la elevación espiritual. Entonces, esos 3 regalos da Jesús en la cruz y uno de ellos es María. Y María nos entrega otro regalo. Yo siempre digo que el Padre es infinitamente misericordioso
porque a cada momento nos manda mensajeros, nos manda información, nos manda de todo para que nos salvemos. Pero si no tenemos esta instrucción, este trabajo espiritual, difícilmente lo vamos a ver. Pati, y nuestro Padre, ¿cómo, cómo nos manda estos mensajes? ¿Por medio de qué se basa de estos De muchas, mensajes? A ver, ah, pues uno puede ser tu canal, por ejemplo. Toda la gente que estoy segura que viene aquí trae un mensaje y la gente le va a resonar o no le va a resonar, ¿sí? claro, Otras personas puede ser inclusive a través de una canción y llega en el momento justo, abres tu Biblia y siempre que tú preguntas algo, abres tu Biblia y la respuesta va a estar. así La es. escritura dice, el que toca se le abre, ¿sí? Y a veces dices, bueno, pero es que a mí no me contesta. Bueno, es que probablemente no has insistido lo suficiente, porque a veces lo que requiere es que nosotros seamos lo suficientemente insistentes. Pero cuando tú estás en una situación de dificultad, estás desesperado y le gritas papá o mamá o Jesús, ayúdame. Si hay gente que dice, yo le dije, si existes, preséntate, porque la exclamación que estás haciendo es desde el alma. Esa petición es verdadera, ¿sí? Ellos siempre, siempre están, ¿sí? ¿Cuál es el primer requisito para conocer a Dios? El primer requisito es desearle conocer. Yo deseo conocerle. ¿Quién es ese ser que vino y que dicen que es Dios? Que dicen que es el Hijo del Padre, del que todo lo creó. Ese es el primero, el deseo. El segundo requisito es elegir. Yo elijo seguirle, yo elijo estudiarle. El tercer requisito es comprometerte, porque el estudio requiere compromiso y requiere compromiso en tres sentidos. Ese es el camino. Oración, meditación y estudio de la Biblia. Son los tres elementos claves para empezar un camino espiritual. Una vez que tienes este compromiso en estos tres aspectos, lo otro es perseverancia. Y todo esto se te hará dado. Así es el camino. Deseo, elección, compromiso, perseverancia. No hay más. Cuando Justo, yo comencé a buscar a Dios, lo comencé a buscar como a los 26, 27 años, y la primera pregunta que me vino es ¿quién es? ¿Por qué todos inmolan? ¿Por qué todos sufren por él? ¿Por qué se pueden matar? O sea, pueden entregar su vida por él. ¿Quién eres para que todos te sigan? Leí 11 libros en ese año wow. para buscarle, ¿sí? Y un día lo entendí, compré un libro que se llamaba Cómo orar, nunca me voy a olvidar del autor, Max Oliva, y ahí venían técnicas de cómo orar, y en una digo, bueno, soy muy escéptica, y entonces la técnica era, lee una Biblia, entonces leo, era Deuteronomio, que es muy difícil de entender para mí, ¿no? Lo leo, no entiendo nada, y la técnica decía, vuelvo a leer. Lo vuelvo a leer y empiezo a darme cuenta que el primer párrafo tenía relación con el tercer párrafo, con el último, y empecé a entender todo lo que decía, como si hubiesen sido un rompecabezas en una escritura. Y ahí empiezo a creer. Y ahí me doy cuenta que el estudio de la Torah que hay mensajes ocultos que la mayor parte de las personas no vemos. Y ahí es donde me refiero a los 5 niveles de estudio de la Biblia. Que obviamente hay gente que ya es estudiosa de eso y pueden seguirlos en las redes sociales, ¿no? Ibas a hacer Claro. una pregunta, perdóname. No, no, sí, es muy, muy importante lo que estás diciendo, ser conscientes del compromiso de estudiar la Biblia, porque ahí se encuentran varios, pues, varios secretos. Pero lo que me gusta que a la primera, no te diste por vencida, la leíste una vez y la volviste a leer otra vez. Y es cuando hiciste clic. Así es. Porque él te muestra, él siempre, él es un ser bueno, él es bondadoso, es misericordioso, alto en misericordia, lento para la ira, eso es real. Cuando uno comienza a conocerle, ¿cómo te puedes enamorar de alguien si no lo conoces? Claro, En el mundo
En nuestra carne física así funciona. Entonces, si tú no le conoces, si te han hablado desde niña de Dios, pero al menos yo lo aprendí en el catecismo, que si tú no hacías lo correcto, Él te castigaba. Y entonces le tenías temor, pero un temor de miedo. Hoy, cuando eres consciente, el temor no se vuelve miedo, se vuelve reverencia, se vuelve respeto. Yo ya sé quién eres, sé que eres mi padre y sé que eres el creador de todo. Y entonces yo te reverencio porque ya te conozco, porque sé quién eres y cómo actúas. Y cuando tú empiezas a leer, te vas enamorando de él, porque entonces te das cuenta que su plan estuvo desde Génesis, que él es fiel y verdadero, que él no cambia, que los seres humanos cambiamos por las emociones, pero él no. Él, su plan desde el inicio, desde que caímos como humanidad, él ha sido que regresemos a él y que todo lo que se ha hecho, todo lo que está escrito en la Biblia, se ha hecho para que se cumpla y para que regresemos a ser luz como él ha deseado siempre que seamos. Entonces, cuando tú empieces a enamorarte de él, entonces ese miedo que le tenías por temor, ahora es reverencia e inclinación a decirle, tú eres el Todopoderoso, Así pero es. también eres mi Padre. Y sé que me has estado esperando siempre y que mandaste a tu Hijo que está en la Biblia, que también está, el Verbo, ¿sí? Que estaba al principio con él y que él es una extensión tuya y que lo mandaste a la tierra para que no pensemos que no sabes cómo es vivir acá. Porque todos los que estamos acá, hay muchos momentos que decimos, yo ya no quiero estar aquí, porque esto es complicado, esto es difícil. Pero él dice, yo eh, he sufrido lo mismo que tú. Eh, digo, estamos dando algunas clases de esto y estamos estudiando el árbol de la vida y en el árbol de la vida yo trabajé la parte de las heridas emocionales. Como te compartí, soy psicóloga también. Y cuando me doy cuenta que Jesús vivió las 5 heridas que nosotros tenemos, no todos tenemos las 5 heridas emocionales, tenemos algunas, pero Jesús vivió todas, todas, las vivió en la cruz. Entonces, cuando vivió el abandono, vivió el rechazo, vivió la traición, ¿sí? Vivió la justicia y se me va una. Son 5. Abandono, traición, bueno, pero son las 5. Él las vivió todas. No hubo una que no viviera. Entonces, él perfectamente sabe lo que nosotros pasamos cuando vivimos un desafío en la vida. Y entonces cuando comprendí esto, wow, ¿cómo le reclamas? Que él es De esta injusto. forma. Nada. ¿Sí? Él las vivió todas. ¿Sí? Bueno, seguimos. ¿Cómo está constituido el rosario? Bueno, son 150 Aves Marías agrupadas en 5 misterios, ¿va? Que son los gozosos, los dolorosos, los gloriosos y los luminosos, que los agregó los luminosos fue Juan Pablo II. El salterio son 150 almos, pero la salutación angélica es la oración del Ave María, que finalmente es dada por Gabriel cuando encuentra a María, ¿no? Eh, como le decía hace ratito, el rosario es una oración cristocéntrica y voy a señalar solamente en dónde está esta salutación, que es el saludo de Gabriel hacia María. Está en Lucas 1:26, donde le dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y ahorita lo vamos a ir desglosando palabra por palabra, porque la Biblia se tiene que escudriñar solamente un versículo y podemos tener una clase de 2 horas solamente de un versículo, para ver, que veamos la profundidad que guarda la palabra, ¿sí? Lucas 1:28, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, que es el saludo de su prima Santa Isabel. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿sí? La segunda parte, esa la hacen los hombres, pero dice, es la afirmación de que la Madre de Dios ruega por nosotros, pero ahorita vamos a encontrar y develar el secreto que está ahí, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo Ok. bien, Pati. Bueno, vamos a la primera frase. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, ¿sí? Dios. Y la primera pregunta que yo me haría es, ¿quién es Dios? Y si nos vamos al primer testamento, como está descrito
el nombre de Dios es Jehová, ¿verdad? Jehová. Sin embargo, los estudiosos de esto saben que está mal traducido, ¿sí? Su nombre original en hebreo es Yud-He-Bat-He, ¿sí? Cuando se le aparece a Moisés en la zarza, le dice, ¿cómo le voy a decir a este pueblo que yo voy a ir a rescatar? ¿Cómo te llamas? Tengo que decirles tu nombre. Y le dice, yo soy el que soy, ¿sí? Así. Que está traducido como Yud-He-Bat-He. Sin embargo, el nombre de los que saben, dice, ese era Yese, Eye, ¿sí? El eterno, es decir, el que fue, el que es y el que será, es decir, el eterno, el que siempre está. Pero, digámoslo así como que lo dijo en un verbo, pero no hay un verbo que se conjugue en nuestro mundo. Y digamos lo que está haciendo referenda el que estoy siendo, como una acción continua, ¿sí? Cuando tú estás haciendo, estás en expresión, estás en acción. Es decir, yo siempre estoy en acción, digámoslo así, siendo, ¿sí? Entonces, Dios, el que está haciendo, ¿sí? Te salve María. La palabra salve en hebreo se dice chaire, y estaba destinada solamente o exclusivamente a personas de la realeza. Es decir, a María cuando le dice Dios te salve, le está diciendo que ella es una reina, que ella pertenece a un linaje no de la tierra, ¿sí? Aunado a esto, hay una santa que se llama Ana Catalina Emmerich, que ella estudia, bueno, que se le dejó ver a través de diferentes imágenes la vida de Jesús, todo lo que pasó, y está escrito en un libro donde Mel Gibson basa la Pasión de Cristo. Dentro de ese libro está la Virgen María y habla específicamente de cómo se prepara su linaje para recibir a María. Es decir, las generaciones anteriores a María, por lo menos 3 o 4 generaciones, tenían que estar totalmente limpias. ¿A qué me refiero con esto? Ser piadosos, ser misericordiosos, vivir en santidad, estar en oración, y todas sus generaciones fueron preparadas para recibir la energía de María. O sea, ya era especial María antes de venir y nació a través de los apócrifos, nació en condiciones especiales, ¿sí? Y esta niña fue consagrada a la Virgen, ya lo sabemos, y a partir de los 3 años, ¿sí? La entregan. María no comía alimento humano. Venían los ángeles y le traían alimentos. ¿Sí? Algo importante que están los apócrifos también es que a María se le da la indicación que le dé 3 años seno materno. Hoy, con el conocimiento que tenemos científico, sabemos que la leche materna tiene muchas cualidades y que hasta los 3 años es lo ideal en realidad, ¿eh? Aquí Wow. en los países dicen, bueno, por lo menos 6 meses exclusivo y a partir de ahí empiezas a meter este alimento. Pero en realidad son 3 años. ¿Para qué la prepararon de esa manera? Para que tuviera defensas y que su cuerpo se fortaleciera, ¿sí? Entonces estamos hablando que cuando le dice salve le está hablando a una princesa. Y entonces, aunado a esto, sabemos que se preparó su linaje para que ella fuera recibida, ¿sí? Y estuviera totalmente limpio. Dice, llena eres de gracia. Llena eres de gracia en griego se dije que charitón mené, ¿sí? Que significa gracia, favor, bondad, benevolencia, gratitud, recompensa y hermosura. Sin embargo, ¿qué es el estado de gracia? Cuando hace ratito te mencioné que Jesús deja un regalo y es el estado de gracia. Es el Así estado es. de gracia es sin pecado, pureza absoluta, ¿sí? Pero el Limpio. estado de gracia es una unión perfecta entre el Padre y María. Porque cuando le dice el Señor es, y aquí lo digo con mucha fuerza, es, porque no le está diciendo está contigo, es Pues, contigo. Es decir, está integrado en ella. No son cosas separadas. Hay una unión perfecta entre María y el Padre. Entonces, esta frase, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, cada vez que la repetimos, no estamos repitiendo palabras vanas, estamos hablando palabras que vinieron del cielo. Palabras que si las escudriñamos tienen una energía, ¿sí? El lenguaje de Dios es números. Yo estudié numerología, entonces me gusta mucho analizar los números.
los números se transforman en música, la música es vibración y esa vibración se vuelve simbología sagrada. Sí. ¿Sí? Ahí hay un mensaje muy profundo. Si yo pronuncio las palabras que dijo Gabriel, que viene del cielo, que es un mensajero, yo estoy repitiendo lo que dijo el cielo. Y entonces la vibración ya está. De entrada, ahí hay una información. Estamos diciendo que María que es una reina, que no pertenece a este mundo, que la gracia es porque está totalmente pura y porque el Dios se ha vuelto uno con ella. El sumo sacerdote se preparaba mucho tiempo para poder entrar al lugar santísimo, para poder tolerar la energía de Dios. Y digo tolerar porque nosotros, si el Padre viniera a nosotros, nos desintegraría en automático, por la densidad y porque no estamos totalmente puros. Pero María sí lo estaba. Porque para que pudiera entrar su hijo, tenía que estar en la misma sintonía. ¿Sí? Después podemos hablar de la virginidad de María, que es algo hermosísimo porque María es virgen y siempre es virgen, pureza absoluta. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, entonces lo que yo afirmo aquí es que lo humano se vuelve digno. ¿Sí? ¿Por qué? Para recibir lo divino y contener al eterno. Porque en María se invita a la humanidad al gozo de redención. Porque por una mujer entró el pecado y por el sí de María, el verbo renueva los corazones. El verbo que estaba al inicio de la creación del mundo renueva los corazones en el vientre de María y entonces se proclama el nacimiento de la gracia. Nosotros podemos acceder a la gracia por María. Entonces, hoy se afirma que María no es corredentora. Totalmente mentira. María es corredentora y nos lleva a su hijo. Y mira, ¿dónde está escrito esto? Yo te hablé al principio de que esto estaba inscrito en Génesis. Para poder entender la palabra tenemos que leer y estudiar la palabra. Si queremos ir a Génesis y entender Apocalipsis, tenemos que estudiar Génesis. ¿Sí? Porque todo está en algo que se llama quiasma. El quiasma es una manera de entender que es como que lo contrario, las polaridades, digamos, están completamente unidas, aparentemente son distintas, pero están unidas, ¿sí? En Génesis y Apocalipsis están completamente unidos. Para poder entender Apocalipsis tenemos que entender Génesis, ¿sí? Entonces dice, aquí Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el plan del Padre estaba desde Génesis, cuando le dice que pondré entre tu simiente y la suya del hombre, pondré enemistad. O sea, María lo va a herir en la cabeza y tú, o sea, el demonio o la serpiente, lo herirán en el calcañar. El calcañar es el talón. Es decir, lo va a lastimar, pero no lo va a matar. Sí. ¿Sí? Va a ser una herida transitoria, porque resucita. ¿Sí? Y esto de esta mujer está en Apocalipsis. Y en Apocalipsis dice que hay una mujer vestida de sol, con la luna en los pies. Y esta es la que le va a pisar a la serpiente. Esta mujer que se describe es la Virgen Guadalupe. ¿Sí? Y que también en su tilma trae enormes secretos. ¿Sí? Entonces, porque es una mujer vestida de sol y con una corona de 12 picos, ¿no? O nuevamente el 12 y en el centro Jesús. ¿Sí? El 13. Ahí está. Bueno, ¿cuál es la segunda frase? Bendita tú entre todas las mujeres. ¿Sí? Y cuando estaba estudiando esta clase, cuando estaba preparando esta clase, te comparto que tuve un sueño, yo te decía antes de salir al aire, que a mí me dan los mensajes a través de los sueños. Solamente me los dan cuando los necesito saber, no siempre. ¿Sí? Y un día sueño un marro, pero antiguo, y yo veía un grupo de ratones. ¿Sí? Yo agarré ese marro y maté a un ratón, le di en la cabeza. A mí me pareció curioso que yo haya soñado eso, dije, sobre todo un marro viejito, y dije, qué raro. Pero no le tomé importancia hasta que realmente empecé
ya estaba preparando esta clase y entonces entiendo que esta frase de bendita tú entre todas las mujeres se dice 3 veces en la Torá, en la Biblia, ¿sí? La primera es Jael, ¿sí? Que es una de las grandes jueces una de las grandes jueces de la historia fue la profetisa Débora. Sin embargo, ella profetiza la liberación de Israel de la opresión del rey cananeo Javín y su general Sisara, prediciendo con estas palabras, el Señor entregará a Sisara en manos de una mujer que era Jael. ¿Y lo mata con qué crees? Con un marro y un cincel. Y lo mata en la cabeza. Entonces ahí me confirma que lo que yo soñé estaba relacionado con esto. ¿Sí? Claro. La segunda vez que en la Torah se escribe bendita tú entre todas las mujeres es con Judith. Esta vez los israelitas estaban bajo el control de los asirios, liderados por el general Holofernes. Judith se hace pasar por una civil, ellos la toman, ¿sí? Este general se enamora de ella, baja la guardia y un día organiza un banquete. Una vez que está dormido, le corta la cabeza. ¿Sí? La tercera vez que se utiliza esto es en Apocalipsis, ¿sí? Diciendo que aparece un gran dragón rojo delante de ella para devorar a su hijo. Está hablando de que una mujer va a dar a luz. Y cuando ella da a luz, y dará un niño a luz, un varón que regirá todas las naciones con vara de hierro. ¿Sí? Esta es la tercera vez, ¿sí? Que se habla de una mujer así, y que es bendita entre todas las mujeres. Cuando en la Biblia algo se pronuncia 3 veces, quiere decir que hay una confirmación, ¿sí? Entonces, por María inicia el plan de salvación del Padre para la humanidad. Ahí comienza la verdadera batalla, ¿sí? Vamos con la siguiente frase. Y bendito el fruto de tu vientre. Bueno, aquí lo puse. Cuando lo divino y lo humano es cuando se unen. Por esta mujer llega la salvación al mundo, y es decir, la divinidad baja a la tierra, ¿sí? Es decir, Dios se vuelve visible. Y entonces se hace fruto. En las fiestas de los hebreos hay una fiesta que se llama primicias. La fiesta de primicias se da después de que nace Jesús, después de que muere Jesús, porque Jesús resucita un sábado, no resucita un domingo, ¿sí? Lo cambiaron por algunas situaciones, pero en realidad Jesús resucita en sábado, en el Shabbat, que es tan importante. Y ese día del Shabbat empieza la fiesta de primicias. ¿Qué significan las fiestas de primicias? Los primeros frutos. Es decir, Jesús reafirma que sus frutos somos aquellos que queremos ser salvados, que le seguimos y que le amamos, ¿sí? Entonces, realmente cuando viene el fruto de tu vientre, está hablando de los frutos que va a dar, porque Él es el Salvador de aquellos que quieren regresar al Padre. Jesús en la cruz lo dice, yo todas las cosas las hago nuevas. Si cualquier pecador, por más grande que sea el pecador, regresa arrepentido y le pide perdón, Jesús lo perdona. Yo trabajo con pacientes y yo trabajo también mucho con la parte espiritual, y cuando hay trabajos donde se requiere arrepentimiento y perdón por parte de la persona que así lo manifiesta, yo tengo unas grandes lecciones ahí. Hace muchos años la primera lección, porque yo ya venía estudiando esta parte espiritual y tenía ciertos prejuicios porque es lo que había leído desde mi parte racional. Y ese día Jesús me enseña algo muy grande y yo lo entendí. A ti no te toca juzgar, me toca a mí. Yo fui muy respetuosa con mi paciente, pero en mi convicción y mis valores que yo tenía, ¿sí? Yo decía, bueno, no voy a hacer caras, no sé qué, porque yo decía, esto es uno de los pecados que a Dios más le cuesta trabajar. Perdóname. Y en ese día entendí que no era cierto. Que si hay un arrepentimiento sincero, lo único que desea de nosotros es arrepentimiento. Y todo lo que expresó esta mujer, y tenía un cirio bendito prendido, todo lo que hizo la vela, me fue enseñando que Él saca el mal de nosotros. Y me dijo, tú no tienes por qué juzgar, a ti te toca acompañar con amor, sin juzgar, y a mí déjame que yo soy el que ejerzo la justicia, no tú. Y así me ha tocado con muchas pacientes, ¿no?
Recientemente trabajé con una persona y se hizo algo hermosísimo en una vela y le tomé porque vi que se hizo una letra hebrea y le tomé la foto por eso, pero ahí salió el trabajo de ella. Y sé que Dios la perdonó, porque ya estaba arrepentida. A mí no me toca, ya no tengo prejuicios sobre eso, ¿eh? Yo solamente acompaño y digo, tú eres el que sabes, es una relación contigo, solamente hago el ejercicio para que él haga lo que tiene que hacer. Y generalmente hay un perdón, porque, bueno, en estas cosas que luego le tomo foto, que fue no pensando en que yo fuera a evidenciar algo, sino que finalmente me lleva por algo y digo, pues, wow, maravilloso. Entonces, aprendo eso. A mí no me toca juzgar. Sí, así es. Entonces, en la encarnación no es un evento del pasado, sino es una posibilidad eterna. ¿Por qué es una posibilidad eterna? Porque siempre hay poder de que nosotros nos arrepintamos, de que alguien que ha hecho algo muy malo se redima. Entonces, la encarnación es una posibilidad eterna porque ¿dónde está el Espíritu Santo? Si lo recibimos, acá. ¿Y quién es Dentro el de Espíritu mí. Santo? Pues Dios. ¿Quién es Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Siempre esa posibilidad. Entonces, el vientre sagrado es un recipiente, es un guardián de haber traído la luz y esa posibilidad de poder regresar a él. Vamos por la última frase. Santa María, Madre de Dios. Ahí mucha gente dice, pero ¿por qué dicen que es Madre de Dios? Porque el Padre y el Hijo es lo mismo. Porque si nosotros nos elevamos tanto a nivel espiritual, nosotros también vamos a decir que yo soy un reflejo del Padre. Si yo soy congruente entre lo que digo, entre lo que pienso y lo que hago, y, y mi enseñanza y esta conducta que yo tengo habla del Padre, pues yo soy un reflejo del Padre. ¿Sí? Mm. Entonces, y además Jesús lo dijo. Le preguntan, ¿tú qué dices que soy? No, pues el Hijo de Dios. Y dice, bendito seas tú, Pedro, que te lo reveló el Espíritu y no la carne. ¿Sí? Dice, ¿por qué preguntas? Si me has conocido a mí, has conocido al Padre. Es lo mismo. ¿Sí? Ruega por nosotros, pecadores, reconociendo, y el pecado es un desvío del camino. ¿Sí? No lo han vivido como una vergüenza, como una culpa permanente, pero si lo vivimos de esa manera, que sí lo vivimos, es la verdad, nos bajamos a las emociones mucho más bajas. ¿Sí? La cosa es que en hebreo teshuvah es arrepentimiento, ¿no? Es regresar al camino. Cuando nosotros cerramos, es decir, nos desviamos del camino y la teshuvah, el arrepentimiento, nos hace regresar y transformar nuestra conducta en lo correcto, ¿sí? Entonces es reconocer que nos hemos equivocado, pero que estamos regresando al camino. Dice, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora, el eterno presente. Estamos pidiendo para ahora, no para mañana. Y en la hora de nuestra muerte física. Porque si tenemos la segunda muerte, ya estamos perdidos. Porque es la separación total de Dios. Y ahí sí hay un sufrimiento terrible. ¿Sí? Una angustia terrible y un enojo enorme. Entonces, bueno. Y bueno, otro aspecto que quisiera platicarte, de no sé si tengas alguna pregunta, porque yo hablo, ¿eh? No, estoy viendo todo, fíjate, todo lo que abarca Patti, el Santo Rosario, muy, muy extenso. Así es. Cuando nos metemos a estudiar, y todavía te podría compartir más cosas, digo, pero lo resumí, ¿no? Sí, sí, Encontraremos muchísimas cosas. Por eso es tan importante la difusión del conocimiento, porque Jesús lo claro, dijo, mi pueblo perece por ignorancia. Porque si así no es. estudiamos, yo siempre lo digo, en las clases que tenemos de hebreo, de las letras hebreas, siempre digo que el peor error, del peor pecado que ha cometido el hombre, que es ese desvío del camino, es no estudiar la Torah. Porque la Torah tiene todas las respuestas. Y ya sabemos lo que va a suceder si nos desviamos del camino. Pero a veces queremos experimentar salirnos del camino. Y también te dejan, porque tenemos el libre albedrío y él te dice, tú puedes hacer lo que tú quieras. Ujú. Pero cuando te caigas y estés en el hoyo, entonces te vas a dar cuenta que quieres regresar conmigo porque allá solamente hay desolación.
Te comparto que hace más de un año me dejaron ver la diferencia entre el pecado y la gracia. Yo desperté súper espantada, pero ahí entendí después, porque yo salí de ahí, ¿sí? Que el ser humano cuando está en pecado es como un animal. Vi a los seres humanos caminar en cuatro patas. Era muy extraño. Estamos como alargados, sucios, desnudos, llenos de una brea, de un aceite negro, el pelo con rastas, y yo veía cositas blancas que yo sé que eran piojos. La suciedad, y comían las personas, porque yo estaba viendo todo, como si comieran comida para cerdos. Y yo veía y yo decía, ¿qué es esto? Obviamente el sueño fue muy largo y ahí me dejaron ver como los principales pecados, ¿no? Y yo veía que me invitaban a mí y me decían, ¿no quieres comer? Yo decía que era una michelada, a mí no me gusta la cerveza, ¿no? Y yo tengo una enfermedad autoinmune, yo decía, no puedo tomar eso porque mañana no me levanto, ¿no? Pero veía una cosita así negra y después entiendo que es, y ustedes se deben la iniquidad de sus pecados. Eso es lo que significaba. Después lo desmenucé y entendí todo. Entonces, hoy entiendo la diferencia entre estar limpio, porque cuando tú te presentes al Padre, cuando Él venga, como el novio, tú te vas a presentar con vestidos de lino. ¿Qué significa esto? Con luz, porque sacaste tu obscuridad, ¿sí? Pero si sigues en pecado, vas a estar desnudo y lleno de brea y sucio, y vas a oler mal. Esta es la diferencia. A Dios no lo podemos hacer tonto, porque no, es que yo saqué demonios en tu nombre, yo fui al programa con Salvador y hablé del rosario, ¿por qué? Porque no te preparaste, porque no reconociste que eres pecadora, porque no trabajaste para cambiar tu conducta, porque no hiciste teshuvá, arrepentimiento, y te reconduciste al camino. Esa es la diferencia. Este es el tiempo de preparación de todos los que somos llamados. Y le hago una invitación a tu público, a tu comunidad, para que no desoiga estas palabras, porque no soy yo la que las dice, ¿sí? A veces me dejan ver ciertas cosas para poderlas transmitir y primero reordenarlas en mí, porque yo no soy un ejemplo. Yo tengo mis propias luchas personales y todos venimos aquí a trabajar ciertas cosas, ¿no? Claro. Entonces creo que eso es importante. Y voy a hablar de un tema que es un escudo contra el enemigo, que habla de los exorcistas y el rosario. Y con esto voy a estar cerrando ya. Sí. Bueno, me falta otra cosita. Si hay más tiempo, nos vamos. Y si no, aquí paro. El Padre Amor, que es un reconocido exorcista, vi todo el video, está en la red. Es una entrevista que le hace a un demonio muy poderoso. Es de los principales que hay y de los que más identifica. Pero le pide a María que lo haga hablar. Le dice, María, dile que hable, porque si no, no hablaría. Y entonces el demonio, ¿no? Es fuerte el video, pero te voy a leer todo lo que le dice. Le pregunta que qué es el rosario. Te voy a leer lo que literalmente dijo el demonio. Es una oración sencilla que no hacen todos. Pero aquel que hace se une a la vida con Cristo y de María. Y a mí me revienta el cerebro el oír esta centinela, o sea, esta oración. O la cabeza, me revienta la cabeza o el cerebro. No lo soporto. Esa corona, el rosario, me destruye. Cada Ave María me revienta el cerebro. También me fastidia quien lo tiene agarrado con la mano. Es decir, el hecho que solamente tú lo tengas agarrado con la mano, aunque no estés orando, ya no le gusta. Wow. Porque en automático el rosario tiene poder. Aunque ni esté bendecido, nomás con que lo traigas en la mano. Aunque no le recen, no lo soporto, pero ella ama esta oración. Aquel que lo reza en familia tiene una protección especial de ella. Hay que orarlo en familia. Yo no puedo entrar en esa casa. No se me da permiso. Porque la potencia del Santo Rosario en familia me aplasta. Y en aquellas familias hay una sola persona que lo reza puede salvar a los demás. Los misterios preferidos de ella son aquellos de la pasión de Cristo. Ahora vas a entender, ¿sí? Porque ahí está la salvación de la humanidad. Se tendría que rezar con los niños, enseñarles esta oración antes de que yo
los llegue a molestar, porque después yo les voy a robar la pureza. Cuando tuve este sueño, Salvador, Sí, antes de mí salió un niño como de 10 años. Yo vi un hoyo, no vi más, solamente un hoyo, había mucho lodo, yo pude ver que había un pedacito así para subir mi pie, ahí puse mi tenis y me subí. La piedra angular, ese pedacito que sostiene todo, ¿sí? Ese fue el que me sacó, el estado de gracia, por su misericordia salí de allí. Pero antes de mí salió una mujer adulta, pero salió un niño de 10 años. Y yo en el sueño me decía, ¿por qué hay un niño aquí? Por eso. Porque hoy los niños en las redes sociales no se les cuida nada y a los niños se les está quitando la pureza por tanta violencia, tanta sexualidad mal manejada, etcétera. claro. Las madres tenían que rezarlo por estos hijos porque yo quiero destruir a la familia y a los jóvenes. A quien reza el rosario, ella da muchas gracias, pero muchas, y yo no lo soporto. También las novenas me revientan el cerebro, particularmente la Virgen de Satanudos. ¿Sí? Y ya para terminar, si nos vamos nuevamente, como te dije, al primer testamento en Génesis, Sí, fíjate bien, Eva, pues es la María por la que Eva por entra el pecado. Ave, María, es la oración de la salvación, pero si tú te das cuenta, están invertidas las letras. Eva, Ave. Es como si ella le diera la vuelta a la equivocación en el huerto. ¿Sí? Ahora, en el árbol de la vida, digo, ahorita las personas no lo van a poder ver, pero lo van a poder ver en el PDF, ahí se los pongo. ¿Sí? Es esta estructura que representa el alma. Binah, ahí les pongo que es la madre, representa a la madre, que es esta céfira, que es una bolita que se le llama céfira, representa a la madre y es quien alimenta a 7 céfiras que se les llama el serampín, ¿sí? Que son la parte emocional nuestra en la tierra. Cuando esta madre nos alimenta, cuando nos apegamos a ellas, vamos a tener protección. ¿Y esta protección qué significa? Uno, que podamos sanar nuestras heridas emocionales, porque de ahí vienen y derivan todas nuestras situaciones de vida. Segundo, que podamos tener un equilibrio entre esas emociones, porque cuando no tenemos en equilibrio las emociones, vamos a actuar de manera impulsiva. ¿Sí? Si yo, una es impulsiva es, a lo mejor puede ser la ira y entonces a todo voy a reaccionar con ira o con enojo o con queja. mm, O la otra, que está al contrario, pues haciéndome la víctima, ¿no? Todos me hacen, todos me vuelven, pobre de mí, y entonces nunca estamos en equilibrio. Y entonces puedo caer en depresión, puedo caer en tristeza, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando a la madre nos acercamos, esto es un arma poderosísima, ¿sí? Y bueno, 150 también tiene, yo te digo que me gustan los números, ¿por qué 150? Bueno, porque el 150 en la Torá, en la Biblia, tiene una representación de esta prevalencia o de este tiempo donde se pasa en tribulación, ¿sí? mm, Cuando Noé estuvo en el agua 150 días. Y es como estos 50 días para contrarrestar esa parte de no pasar por estos tiempos complicados, ¿sí? Entonces, si nosotros y también, antes de preparar esta clase, un día me desperté diciendo 149, 149, yo, ¿por qué digo 149? Y entonces pues entendí que si yo digo un sí, se vuelve el 150. Si yo le digo sí a María, sí a Jesús, sí al Padre, ese 150 está en mi vida. Entonces, yo los invito a que prácticamente digamos sí, con deseo, con elección, con compromiso y con perseverancia. Y si quieren saber más de letras hebreas, si quieren saber más del árbol de la vida, pueden ir a la comunidad en donde estamos y ahí pueden tener acceso prácticamente a estos talleres totalmente gratuitos y que además son una protección muy grande del Padre y que está derramando energías y que mucha gente está cambiando y está conectando con sus dones. ¿Sí? No sé si tengas alguna pregunta, con esto prácticamente sí, estaríamos cerrando. sí, Patricia, por favor, dinos cómo se llama esta comunidad. Se llama Donde, Contacto Divino en YouTube.
¿sí? Ahí Ok. van a buscar Playa, los Playa Elite y está el taller de letras hebreas, taller del árbol de la vida y taller de los 72 nombres de Dios. Toda esta información no, bueno, desafortunadamente acá en lo occidental no estaba tan de acceso para nosotros porque solamente estaba dada para la comunidad judía. Este conocimiento se abrió hace unos 15 años más o menos, 10, 15 años, y bueno, ahora está acceso para nosotros. Yo no soy cabalista, sin embargo, el taller está diseñado de tal forma que a nosotros nos van guiando. A mí me han dicho, esto es lo que vas a poner, esto es lo que vas a poner, y me sorprendo porque cuando yo empecé, pues prácticamente era lo que tenía que decir en el taller, ¿no? Claro. Y entonces yo digo, soy un ignorante porque lo único que es soy una repetidora. Pero bueno, esto es lo que el padre nos va guiando, ¿no? Entonces, cualquiera que quiera acceder a este conocimiento es totalmente gratuito y ahí puede acceder, ¿no? No, pues muchísimas gracias. Fíjate que, wow, es muy extenso y lo que observé aquí cuando dijiste de que hay que rezar el rosario en familia, es un gran poder. Es Así cuando el es. enemigo no se puede acercar al lugar, a la casa, a la familia, se forma esta energía, ¿no? Esta energía en toda la casa, rezando el rosario. Así es. Bueno, otra de las informaciones que no puse aquí es que cuando un exorcismo se va a terminar, llega María. La única ser divino que echa totalmente al demonio es María. De hecho, los exorcistas lo dicen, puedo reír un Padre Nuestro, puedo convocar al Espíritu Santo, al mismo Padre, sin embargo, cuando invoco a María y le pido a María que lo saque, ella lo saca. Wow. ¿Sí? Y a veces la manda exclusivamente a Jesús para decirle, hasta aquí llegaste, porque han estado insistiendo en un trabajo continuo, ¿sí? Los exorcistas, y cuando llega María, él se va, no lo soporta. Y no la soporta porque es el ser más puro. El demonio le expresó a un exorcista que no la soportaba porque era el ser más puro, porque los degradaba, ¿sí? Porque era una criatura humana y que estaba por encima de ellos, Así es. ¿sí? Entonces no la soportó. Y entonces dice, porque ellos le dieron el poder a ella sobre nosotros. Entonces, cuando hoy se afirma en las redes sociales a través del Vaticano, porque hay que decirlo, que María no es corredentora, que la Virgen de Mayugori, creo, solamente es una fantasía, esto es mentira. Le están quitando realmente el poder a María. No, digo, no, en realidad no se lo están quitando, están invitando a la gente a que no crea. Por eso es tan importante difundir el mensaje y decir, claro que el rosario tiene un poder y claro que María tiene poder, porque ella nos lleva hacia su Hijo. Ese es el camino. Así es. Pues bueno, Patricia, muchísimas gracias. Al contrario. Ya dijiste aquí tus redes sociales, donde te pueden encontrar a ti. Patti Durán en Facebook solamente. Estás en Facebook, En así Facebook, como Patti Durán. Patti Durán. Ajá, Ok. así es. Y ya en la comunidad, ahí también estás, Ahí ¿verdad? estamos, digo, bueno, ahí lo conduce Ani Tejeda, y bueno, hay también como tú que lleva invitados y demás, pero particularmente ahí se está impartiendo lo que es el taller. Muy bien. Pues Patricia, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gracias. Salvador. Esta es tu casa, este es tu espacio. Cuando gustes venir, adelante, porque veo que es muy extensa esta información. Claro que sí, cuando me invites, otra vez estaré acá con otras participaciones y con otros temas, que bueno, ya nos podremos poner de acuerdo en qué otro tema podemos apoyarte. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. No se olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones y compartan. Compartan esta gran información que ha dado Patricia. Bye Nos bye. vemos Mucho gusto. en el Bye. próximo video. Hasta pronto.